pierden empleo, donde cierran empresas, y eso se está reflejando en el día a día Sí. de los argentinos. Vamos a seguir hablando de esta situación de la reforma laboral. Estamos ya comunicados con el primer entrevistado del programa, que es Omar Plaini, titular del gremio de los canillitas. Omar Plaini, ¿cómo está? Lo saluda Matías Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, miembro histórico de la CGT, queremos arrancar primero con sus consideraciones respecto a la reforma laboral. Bueno, lo hemos dicho hasta el hartazgo, que esta reforma que yo le llamo modernización laboral, hemos señalado dos cosas muy profundas. Una, que de modernización no tiene nada, porque no habla de la robótica, de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, absolutamente de nada. Y además que no resuelve los problemas. Nosotros entendemos que los agrava, porque lo único que facilita esta, entre comillas, modernización laboral no es una mejor manera para contratar trabajo, sino una más fácil forma de despedir. Así que, por lo tanto, no resuelve el problema, quita derechos laborales, individuales y colectivos, y estamos muy preocupados por ello, naturalmente, y bueno, por eso el plan de lucha que venimos desarrollando ya desde diciembre del año pasado en esta etapa, aunque fuimos pioneros antes que asumiera el actual gobierno, dijimos, si usted recordará, antes de que el presidente asumiera, dijimos antes del 10 de diciembre del 2023, dijimos, no vamos a ser los trabajadores los que vamos a hacer fracasar este gobierno, van a hacer sus propias políticas. Bueno, aquí está el resultado, ¿no? Omar, lo saluda Ariel Basile. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Muy bien. El gobierno promete, o por lo menos entre los considerandos y los argumentos por los cuales presentó esta reforma, menciona que el trabajo registrado viene cayendo, que la informalidad viene creciendo y que esto puede llegar a ser una solución para que los empleadores, sobre todo los más chicos, registren trabajadores. ¿Usted es optimista con eso? ¿Cree que eso puede llegar a pasar? Mire, si uno toma lo que sucedió en otros países y con lo que está sucediendo en la Argentina, evidentemente no. En donde hubo reformas laborales, podemos decir, por ejemplo, en Grecia, en Brasil, más cercano acá a nuestro continente, en ninguno de los países que hubo reforma laboral generó un solo empleo más. Y esto está auditado, constatado. El tema es de modelo económico. Acá lo que fracasó es lo que este gobierno llamaba su modelo económico. En realidad, él cuestiona y va contra todo lo que es Estado y cree en el libre albedrío del mercado. Esto ya lo vimos en la Argentina, y lo único que trae más endeudamiento, menos trabajo registrado, más informalidad y más pobreza. Así que, por lo tanto, el gobierno le cabe la general de la ley en boca de un mentiroso todo se hace dudoso. Así que nosotros no creemos absolutamente nada de eso, y basta ver cualquier estadística aquí, en el continente o en el mundo con respecto a esto. Si usted no alienta la producción, no pone valor agregado a su materia prima, ustedes lo decían hace un ratito, acá los bienes transables cayeron todos, absolutamente. Acá, salvo dos o tres sectores, la economía del conocimiento, la mediación financiera, la energía y algún que otro más, el resto de las actividades todas están en caída libre. Y ya los trabajadores, aún registrados y con un salario en condiciones normales, no llegan a fin de mes. Esto basta con las cifras que son del propio gobierno, ni siquiera nuestra. Estamos hablando de cerca de 300.000 seres humanos que perdieron el empleo y casi 22.000 pymes que cerraron. Y las últimas las vemos todos los días, ¿no? Lo de FATE quizás es el ejemplo más notorio, porque es FATE, porque son casi 1.000 trabajadores de un solo plumazo. Pero esto es continuo, es permanente, es constante lo que estamos viviendo. O sea, no ha resuelto absolutamente nada el gobierno, al contrario, ha empeorado absolutamente todo. Omar, buenas noches. Guillermo Gamacurta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decíamos al principio del programa que la reforma laboral y las diferentes leyes que está sacando el gobierno en extraordinarias no sería posible sin el apoyo de gobernadores peronistas vía sus legisladores. Digo, ¿cómo le cae que haya gobernadores peronistas que estén
negociando y apoyando estas reformas del gobierno? A ver, hay responsables en esto. Un legislador, una legisladora que se siente una banca, que da quórum para esto y que vota esto, tiene una responsabilidad enorme. Yo les preguntaría a cualquiera de ellos cómo van a mirar a sus vecinos, en sus ciudades, en sus provincias, y si vienen del campo nacional y popular, aún peor. Y ni que hablar si vienen de, bueno, la fuerza política a la cual pertenezco, al peronismo, porque uno cuando los visita tiene un cuadro gigante de Perón y Evita. Y Juan Perón, que fue nuestro creador, dio vuelta a un país que hasta mediados del siglo pasado era agroganadero, agroganadero bien digo, y lo transformó en una potencia industrial en la región. Entonces, por lo tanto, ellos van a tener que dar las explicaciones. Yo creo que hoy, además de mediocridad en el ámbito legislativo, falta de cuadros importantes, niveles muy paupérrimos de discusión, evidentemente hay claramente una entrega de esos derechos que se conquistaron con años y años de lucha. Y en el caso del peronismo, lo que significa el peronismo, sus principios, sus valores, nada de esto para nosotros es así. O sea, esto que dice el presidente, que hasta se mofa, además de ser maleducado, insultador serial, todo lo que ya conocemos, que el Estado es el mal y el mercado es el bien, es una absoluta mentira. No existe eso. Lo de Murray Rothbard, el manifiesto libertario ya de los años 70, de que el Estado era una asociación que debía ser reemplazada por el empresariado, no existe en ninguna parte del mundo. Imagínese usted, aquí en cualquier parte del mundo que no esté el Estado. Un municipio que no tenga, no haya Estado. ¿Cómo se resolverían los conflictos en la calle? ¿Cómo se resolverían las cosas más simples que tenemos y necesitamos los ciudadanos? Entonces, esta mentira que es constante, aquellos que la acompañan o lo votan, evidentemente no solamente están en falta con sus propios principios, sino que están defraudando a quienes lo votaron. Plaini, más allá de lo que promueve esta reforma puntual, sí hubo admisiones de parte tanto del mundo sindical como del peronismo, que también lo mencionaba, de la necesidad de reformar un poco toda la situación de los contratos laborales, de adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero ese debate no se dio durante el gobierno de Alberto Fernández, y siempre hubo resistencia del mundo sindical. Y es cierto también que los índices marcan que tampoco hubo un crecimiento del empleo durante años anteriores. Por eso, y le remarco, sacando la reforma actual y el momento actual de despidos. La pregunta es, ¿hay alguna autocrítica del mundo sindical respecto a la necesidad o lo que faltó hacer en términos laborales para generar más empleo? Mire, hay un instituto que es extraordinario, yo no coincido con su apreciación. Hay un instituto que es extraordinario, que es el convenio colectivo. Si usted observara y se tomara el trabajo de ver los convenios colectivos de las distintas actividades, va a encontrar como cada uno de ellos fueron adecuándose a los tiempos de la robótica, de la informática, de los grandes cambios que tuvo los últimos 30 años en la Argentina. Basta con mirarlo, hay que tomarse el trabajo, un trabajo sencillo, mirar un convenio colectivo de cualquier actividad industrial, comercial, de servicios, educativa, y va a ver cómo allí están todos esos cambios que yo le estoy manifestando. Nosotros no somos obtusos en eso, al contrario. Si usted tiene un instituto tan extraordinario donde se sientan las partes, patronos y trabajadores, es más, nunca fue convocado las dos partes más importantes, que son los empresarios y los trabajadores, para discutir esto. Pero le voy a decir algo, que está en la doctrina del peronismo, el cual fundó Perón. ¿Qué decía Perón de las doctrinas políticas? Que no pueden ser eternas, que aunque sean eternos los principios que la sustentaban, había que adecuarla a los grandes tiempos que se cabalgaban. Y nosotros, si usted revisa organización por organización, va a encontrar esos cambios que se fueron adecuando a estos tiempos científicos y tecnológicos que son extraordinarios. De hecho, fíjese, yo soy autor, como senador de la provincia de Buenos Aires, antes de terminar mi mandato en el 2023, le di media sanción en el Senado a un registro para saber quiénes son y cuántos son los trabajadores de las aplicaciones, del delivery, tanto de pedido ya como de Rappi.
Ni se imagina usted, le dimos media sanción y estando en minoría, presidiendo quien le habla a la Comisión de Trabajo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, el lobby que hicieron estas grandes empresas para luego que no se tratara en diputado, porque estamos hablando que detrás de estos sectores están fondos de inversión, no estoy hablando de cualquier cosa, por ejemplo, detrás de los dueños de estas aplicaciones como Pedido Ya, es Delivery Hero. Detrás de Delivery Hero está Naspers Group, está Baile Info Group, está Luxor Capital Group, está BlackRock, y detrás de Rappi, por ejemplo, está el SoftBank, que es un conjunto, un conglomerado de bancos multinacionales japoneses. No son los dueños los colombianos, Entonces, todas estas cosas, el sindicalismo, siempre tratamos de adecuarlo, pero después juegan los grandes intereses concentrados de la economía. Hoy estamos, la verdad, perdóneme el término, en la timba financiera. Entonces, yo lo invito a que usted vaya a cualquier organización y con cualquier secretariado vea los convenios colectivos cómo se fueron adecuando. Es mentira lo que dice el gobierno, pero claro, miente que algo quedará, ¿no? Y entonces el gobierno hace su tarea, pero además debo decirle, con mucha impotencia, nunca fuimos convocados nosotros. Y quiero dejarle esto claro. La única organización que, aún con sus diferencias internas, con su corriente, que se mantiene todavía, es la Confederación General de Trabajo, que allí dentro tenemos casi 250 organizaciones sindicales a lo largo y a lo ancho del país confederada. Fuimos que en nuestro plan de lucha frenamos el capítulo 4 del DNU 70, usted recordará. Por eso ahora vamos a ir a la justicia nuevamente, porque entendemos que de modernización no tiene nada y nosotros estamos dispuestos siempre a sentarnos a discutir estas cosas, porque entendemos que hay inclusive un cambio sociológico en la sociedad. Las nuevas generaciones que cultivan otros criterios, donde todos navegamos en la autopista del celular, nosotros las comprendemos, tratamos de comprenderla. Ahora, no podemos volver 100 años atrás. Esto es lo que decimos. Y con respecto al gobierno de Alberto Fernández, le quiero decir una cosa con respecto a los gobiernos peronistas, que se nos acusa mucho de que no tenemos la misma actitud. El primero, que el gobierno de Alberto Fernández fueron 2 años. 2 años tuvimos todos encerrados por la pandemia. Y aún así ese gobierno, con todas sus dificultades, sostuvo tanto a los trabajadores como a los empresarios con los repros. Pero bueno, eso sería un largo capítulo para analizar. Pero sí le quiero decir algo, que en cualquier gobierno peronista, lo que nos da la posibilidad a nosotros, a las organizaciones sindicales, es a sentarnos, a dialogar y a encontrar respuesta. Aunque sea mínima, encontramos respuesta. Con este tipo de gobierno no solamente no dialogan, nos agreden, nos descalifican y no tenemos ni siquiera posibilidad de participar en llevar una propuesta como hemos llevado la propuesta de la CGT, que son 17 puntos que nosotros presentamos de nuestra propuesta. Ahí hablamos de una agenda para un nuevo contrato social en la Argentina. Bueno, nunca fuimos escuchados, lamentablemente. Plaini, estamos sobre la tanda. Le agradecemos muchísimo por estos minutos. No, y a la política en general, porque nosotros en definitiva representamos intereses profesionales, no gobernamos, el sindicalismo no gobierna. Yo le diría a toda la dirigencia política, y en particular de la que yo provengo, que es el peronismo, que está en el campo nacional y popular. Si no somos capaces o no son capaces de volver a construir, va a ser muy difícil que las grandes mayorías vuelvan a creer. Muy bueno, lo despedimos. Muchísimas gracias.